Hola, buenos días. Me llamo Tatiana Sibilia y soy facilitadora de integración relacional. Y hoy he decidido ofrecer esta pequeña charla porque me gustaría compartir un tema que para mí es muy apasionante, muy importante y considero fundamental, que es el trauma. Hablaré un poco del trauma y también presentaré un curso online que voy a ofrecer en el mes de julio. Para las personas que no estáis viendo esto en directo, pues tal vez lo mejor es ir directamente al IGTV, porque ahora vamos a tener unos momentos para darle la bienvenida a las personas que se conectan, entonces va a ser un tiempito así un poco así de espera, así que las personas que no lo estáis viendo en directo, tal vez esta parte no va a ser la más interesante de la charla. Mientras tanto, yo voy a dar la bienvenida a Marta, a Marian, Nuria. ¡Ay, Nuria, buenos días! ¡Qué bien que estás aquí! ¡Ay, Patricia! Muy bien, qué bien ver los nombres que van subiendo. Buenos días. Nos vamos a tomar unos momentos para que las personas se conecten. Mientras tanto, me gustaría ofreceros una pregunta. Aunque este formato es un poco extraño porque ni siquiera os puedo ver, ¿no? Y por lo tanto estoy hablando realmente con mi propia imagen en la pantalla. Me gustaría de alguna manera ver si podemos hacer que eso sea un poco interactivo. Entonces, mientras esperamos que se conecten más personas, os dejo una pregunta y si queréis podéis ir respondiéndola ahí por escrito. La pregunta sería, cuando hablamos de trauma, ¿cuáles son las ideas que nos vienen a la cabeza? ¿Qué es lo que consideramos trauma? ¿En qué pensamos? Entonces, os invito a tomar esta pregunta un ratito, si os apetece escribir algo, y así vamos teniendo un poquito de interacción aún en ese formato. Buenos días Rosy, Elsa, Estíbaliz, buenos días. Qué bien, me alegro que estéis aquí. Hola Tim, me alegro veros. Qué bien. Hola, buenos días Virginia, me alegro mucho verte. Sí, entonces, ¿qué es el trauma? ¿Qué entendemos con trauma? Hola Anika. Espero que tengáis un poco de paciencia por ese primer momento donde la gente todavía está llegando y voy saludando a las personas que conozco. Sara, buenos días. Dos Saras se han conectado a la vez. Buenos días, Saras. Entonces, he dejado a las personas que se han conectado ya hace un ratito, las he dejado con esa pregunta. ¿Qué es lo que entendemos con trauma? ¿Cuáles son los eventos que pueden pasar en la vida de un ser humano que consideramos trauma? Entonces, os invito a pensar en eso un ratito. Si os apetece, lo podéis escribir para tener un poco de interacción. Ok, yo creo que vamos a empezar. Tenemos 15 personas conectadas. Vale, para mí sería una experiencia vivida que nos marca emocionalmente y podemos recordarlo o no, exacto. Vale, eso es una definición con la que yo estoy de acuerdo, ¿no? Una definición del trauma con la que me veo en acuerdo. Gracias, Patricia. Estoy pensando también en qué tipo de eventos, ¿no? Cuando pensamos en un trauma, ¿cuáles son las cosas que pueden pasar en la vida de una persona que diríamos, eso es un trauma? Buenos días, Nana, bienvenida. Muchas veces cuando
pensamos en trauma, lo que nos viene a la cabeza son eventos como muy, muy impactantes, ¿no? Como pensamos en situaciones donde hay violencia, por ejemplo, la experiencia de vivir una agresión física, una violación, estar en un lugar donde hay, por ejemplo, guerra, ¿sí? Donde hay también desastres naturales, por ejemplo, haber vivido, yo qué sé, un terremoto o un huracán, algo de ese tipo. Esos son eventos que muy fácilmente podemos identificar como eventos traumáticos. Pero me pregunto si también tenemos otro tipo de eventos que podemos reconocer como eventos traumáticos. Tal vez estamos de acuerdo en considerar que podría ser la muerte de un ser querido, podría ser un evento traumático. ¿Qué más? Buenos días, Ángeles, bienvenida. Vale. Yo voy hablando, os voy haciendo preguntas y si queréis contestarlas, me las contestáis ahí Una mudanza. Ya. Una mudanza podría ser un evento traumático, efectivamente. Sí. Vale, entonces gracias, Estíbaliz, porque entonces ya nos estamos acercando a un ámbito como mucho más cotidiano, ¿no? No estamos hablando de estos eventos extraordinarios, ¿no? Como podría ser una agresión física o la muerte de alguien o cualquier tipo de desapego no deseado. También, exacto. Yo creo que cualquier evento podría generarlo. Es más, cómo se recibe ese evento. Muchas gracias, porque justamente eso era un punto que quería traer. Una separación, claro, por supuesto, una separación. La muerte por suicidio de un ser querido, por supuesto. Vale, entonces, claro, estamos empezando a tocar con experiencias que son intensas, que no son necesariamente extraordinarias, sino pueden ser parte de nuestro cotidiano. El parto, por supuesto. El parto puede ser un evento muy traumático, exacto. Y aquí de entrada me gustaría hacer una pequeña diferenciación, ¿no? Porque yo creo que cuando hablamos de trauma, podemos hablar de esos eventos que son como intensos, puntuales, extraordinarios o más cotidianos, pero hay toda otra rama, digamos, del trauma, que es lo que se considera trauma del desarrollo, ¿vale? Entonces me gustaría hablar un poquito de eso y también me gustaría traer eso que Marianne ha traído. Ajá. Vale, voy leyendo los comentarios que entran. Y si se repite ese evento que bloqueó o traumatizó, me imagino que se solidifica mucho, ¿no? Claramente sí. Exacto. Entonces, muchas gracias porque estás haciendo aportaciones muy útiles. Una tiene que ver con el evento en sí, puede o no ser traumático. Y como vamos a ver ahora en un momento, mucho de lo que determina si la persona que ha vivido ese evento va a desarrollar aquellos que consideramos los síntomas del trauma, tiene que ver con lo que ocurre después del evento. Esta es una parte muy importante, porque a veces no le damos consideración a eso. ¿Qué ocurre después del evento? Y la otra faceta es qué ocurre cuando hay eventos que no son tan intensos y tan extraordinarios, tienen una intensidad más baja, pero son reiterados. Se repiten. Entonces ahí es donde estamos tocando, por ejemplo, con eso que yo llamaba el trauma del desarrollo. ¿Vale? Entonces aquí ya estamos abriendo pequeñas puertas que nos ayudan a entrar en el contenido de la charla.
Entonces, vamos a dejar estas ideas ahí un momento porque me gustaría hacer una pequeña marcha atrás. Me gustaría empezar a hablar del trauma como expresando que en mi manera de verlo, yo tengo una mirada que viene desde la terapia somática. Desde mi mirada, el trauma es un evento principalmente fisiológico. ¿Y eso qué quiere decir? Es un evento que tiene el impacto en nuestro sistema nervioso. Muchas veces, cuando pensamos en el trauma, claramente lo que es muy fácil conectar es con la experiencia emocional del trauma, ¿no? El miedo, la rabia, la tristeza, toda la parte emocional. Y luego claramente todo lo que podríamos considerar las secuelas psicológicas del trauma, ¿vale? Esos son los aspectos con los que nos resulta tal vez más fácil entrar en conexión. Lo que yo veo que a veces no consideramos con suficiente atención es que todas aquellas experiencias que tenemos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, necesitan una infraestructura muy concreta para poder ocurrir. Y esa infraestructura es nuestro sistema nervioso. Y nuestro sistema nervioso es una red que conecta todo nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestro estómago, nuestro intestino y todo el cuerpo realmente. Y el estado de nuestro sistema nervioso como determina de alguna manera el tipo de emociones y el tipo de pensamientos que vamos a experimentar y al revés. Como vamos a ver, cuando entretenemos ciertos pensamientos, eso también afecta en nuestro sistema nervioso. Entonces, lo que a mí me gustaría mucho traer hoy es un foco claro con respecto al sistema nervioso y cómo el trauma lo impacta y cómo el sistema nervioso responde al trauma. ¿Sí? Entonces, me gustaría empezar, antes de entrar tal vez en la parte más como técnica y más teórica, me gustaría ofreceros una poesía que escribí ayer en mi boletín mensual que envío a las personas que me siguen. Quería presentar el curso online y entonces escribí una pequeña poesía que para mí es como, una manera de hablar del trauma. Entonces me gustaría ofrecerla y a ver cómo os resuena. Se llama Aquello que quiere nacer en ti. En los tiempos delicados de tu vida, te encontraste con vacíos inesperados, la mirada dura, la voz cortante, los brazos que no te recogieron o la soledad abrumadora. Tu cuerpo pequeño y vulnerable se vio sobrepasado por aquello que todavía no podía sostener. Poco a poco se construyeron corazas, prisiones que te protegieron y ahora te encierran. Un guardián inexperto te defiende con sus escasas herramientas, para las que pagas con tu libertad. No busques razones con tu mente adulta. Hay que volver a la ternura del corazón del niño, de la niña que fuiste. No luches, no sigas con ese patrón de controlar y dominarte. Aquello que quiere nacer en ti necesita toda la bondad de una madre. Entonces, ese escrito para mí es como una manera de hablar del trauma. Y vemos que hay varios elementos en ese escrito que me gustaría traer en la charla de hoy. Entonces, hay eventos que son muy cotidianos, que pueden pasar muy desapercibidos, como la
las experiencias tempranas que tenemos. Llegamos a este mundo y todo nos impacta, porque nuestro sistema nervioso se está desarrollando. Entonces nuestro sistema nervioso está recibiendo todos los inputs desde fuera para construirse. Nuestro sistema nervioso no llega al mundo ya hecho, construido y maduro, sino se va construyendo. Gracias por los comentarios sobre la... gracias. Gracias. Ok. Bueno, son palabras, ¿no?, que nos tocan, porque de alguna manera así es como podemos ver que de alguna manera todas y todos hemos sido tocados por el trauma. Lo que ocurre es que, claro, esos eventos pueden pasar muy desapercibidos, por un lado porque han ocurrido hace mucho tiempo. Y entonces, claro, ya no nos acordamos muy bien en realidad de lo que ha ocurrido. Por otro lado, es porque ahora, cuando los miramos desde aquí, desde donde estamos ahora. Por lo tanto, los miramos con nuestra mente adulta y no parecen cosas muy grandes, ¿no? Y por otro lado, porque muchas de esas cosas están muy normalizadas en nuestra cultura. Entonces, claro, nos parece que eso es lo normal. Pero ahí es donde me gustaría volver a esa idea del sistema nervioso. Pues nuestro sistema nervioso, digamos, es el mismo sistema nervioso que empezó a desarrollarse hace 600.000 años. 600.000 años, ¿vale? Nuestra especie, la especie humana, y es difícil decir exactamente cuándo empezamos, como humanos, pero vamos a decir que los humanos que más se parecen a nosotros a nivel de sistema nervioso, pues que sepamos, aparecieron en ese planeta alrededor de 600.000 años atrás, ¿vale? Nosotras tenemos el mismo sistema nervioso que se fue desarrollando en relación a su entorno. Claro, ¿vale? Lo que entendemos de lo que es la evolución es que los organismos evolucionan en relación a su entorno. Entonces, imaginaros el tipo de experiencias que eran lo cotidiano para nuestra especie en los últimos 600.000 años. Y empezáis a pensar que nuestra cultura tiene más o menos 10.000 años. Y pensáis en los cambios que han ocurrido en nuestra sociedad, en nuestra cultura, desde la revolución industrial, que le vamos a dar como 250 años. Entonces, empezamos a ver cómo nuestro entorno ha cambiado de una manera impresionante, pero nuestro sistema nervioso no ha tenido tiempo para adaptarse a muchas de las cosas que ahora vivimos como experiencias cotidianas. Entonces, aunque para nosotros muchas cosas son normales y pensamos que deberíamos poderlas sostener, que deberíamos poder lidiar con ellas, tal vez lo que ocurre es que nuestro sistema nervioso no está preparado para eso, ¿vale? Entonces, digamos que una de las necesidades más imperiosas de nuestro sistema nervioso para estar bien, para estar en un estado de bienestar, es la seguridad. Nuestro organismo se ha desarrollado para buscar y crear seguridad en nuestra experiencia, en nuestro entorno. La seguridad puede tener muchas formas, ¿vale? Pero una de las formas que más importantes para nosotros como especie, como mamíferos que somos, es la sensación de pertenencia, ¿vale? La sensación de pertenencia, de conexión y de sentido.
¿vale? Más allá de la seguridad, que sería la seguridad física, ¿no? De no estar en una situación que amenaza nuestra seguridad física, que claramente eso es muy claro, ¿no? Es una experiencia difícil, pero todo aquello que toca con nuestra pertenencia, con nuestra sensación de conexión, con nuestra sensación de que nuestra vida y nuestras experiencias tienen sentido, todo eso es fundamental para nuestro organismo. Entonces empezamos a pensar en todas aquellas experiencias que consideramos normales, que en realidad, desde el punto de vista de nuestro sistema nervioso, son amenazas. Amenaza a nuestro sentido de pertenencia, amenazas a nuestro sentido de conexión, amenazas a nuestro sentido de sentido, ¿no? De que nuestra vida tiene sentido. Y si empezamos a mirar estas experiencias desde el punto de vista de un niño, de un bebé, de una niña, tal vez nos empezamos a hacer la idea del impacto que estas experiencias pueden tener en un organismo que se está desarrollando, que es muy vulnerable, que no tiene toda una serie de competencias que le permiten sostener un poco los golpes de la vida, ¿vale? Entonces, me importa dar esa mirada porque creo que eso nos ayuda tal vez a expandir un poquito nuestra concepción del trauma. Yo cuando trabajo con las personas en mi consulta, muchas veces escucho a las personas decir, pero es que a mí no me ha pasado nada, yo no he tenido ningún trauma. Y muy a menudo eso es porque no ha pasado nada excepcional, nada tan intenso. No he tenido una agresión física, no he experimentado una violación, no he estado en un terremoto, ¿vale? Entonces, en teoría, yo debería estar bien, ¿no? No me explico ciertos comportamientos. Pero tal vez con la visión que he ofrecido ahora empezamos a expandir nuestra comprensión de lo que podría ser un trauma y empezamos a entender que tal vez todas y todos hemos vivido experiencias potencialmente traumáticas. Claro, ahora mismo me encantaría parar aquí y preguntaros, ¿no? ¿Cómo os llega esto? ¿Qué reflexiones se están generando ahí en vuestras mentes, ¿no? Al escucharme. Y bueno, y si queréis podéis ir escribiendo, pero yo voy siguiendo hablando porque creo que ese formato no se presta muy bien a una pausa ahora, ¿vale? Pero si os apetece escribir algo, para mí será un gusto leerlo. Entonces, ahora hemos un poco puesto el marco de referencia con respecto al trauma, ¿vale? Con el sistema nervioso y por lo tanto nuestro cuerpo es el escenario fundamental donde se da este fenómeno. Es un fenómeno mucho más amplio de lo que tal vez pensamos y aquí entonces es donde me gustaría tocar con esa cuestión de el evento en sí no necesariamente resulta en un trauma si se dan ciertas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que más, si entendemos que una de las necesidades más fundamentales del ser humano es la pertenencia, la conexión y el sentido? ¿Qué es lo que necesitaría una persona que ha vivido una experiencia potencialmente traumática para transitarla, para integrarla, para superarla, para no quedarse en un estado de trauma? Ahí es donde empezamos a tocar con otro ámbito, que es el ámbito interpersonal. Y eso choca mucho con nuestra cultura, porque claro, nuestra cultura ahora está muy enfocada en el individuo, ¿no? En que lo que a mí me ocurre es mío, es mi historia, y que yo debería saber lidiar con eso sola. Todavía hay mucha estigma, ¿no? Con respecto a la vulnerabilidad. La vulnerabilidad que experimentamos como seres humanos y la necesidad que tenemos de acompañamiento, ¿sí?
A nivel cultural, eso, por ejemplo, es una de las barreras más grandes que tenemos a la hora de poder integrar experiencias traumáticas. Porque muchas veces lo que no hacemos es pedir apoyo como adultas. Y cuando somos niñas, sí que pedimos apoyo, tal vez no de una manera muy clara y explícita, pero desafortunadamente lo que nos ocurre muchas veces es que no recibimos el apoyo adecuado. Y eso tiene que ver muchas veces simplemente por una falta de conocimiento. Nos hemos alejado tanto de culturas más ancestrales que de alguna manera, incluso a nivel intuitivo, tenían más claro qué es lo que necesita un ser humano para estar bien, ¿vale? Nos hemos alejado tanto de eso que ahora realmente no sabemos cómo enfrentarnos a ciertas experiencias. Y muchas veces, con muy buena voluntad, con muy buenas intenciones, hacemos cosas que no sirven a nuestro sistema nervioso, que no sirven a nuestro organismo, ¿vale? Entonces, las experiencias que necesitamos tener después de una experiencia traumática es sentir que hay un entorno que se da cuenta de lo que nos ha pasado, que le importa lo que nos ha pasado y que nos acompaña. Si recibimos eso, si tenemos esas experiencias, entonces es mucho más fácil que el evento, por muy duro y difícil que haya sido, no se convierta en un trauma, sino se puede integrar y lo podemos, pues, bueno, es otra pieza en el mosaico de nuestra vida, una pieza más oscura, una pieza más dolorosa, pero una pieza que podemos llevar. Lo que ocurre cuando no encontramos esto, cuando tenemos que transitar estas experiencias en soledad, en aislamiento, sin recibir el acompañamiento adecuado, entonces ahí sí que algo se congela, algo se tensa. Y nuestro sistema nervioso, su manera de funcionar es generar patrones, generar hábitos. Porque una de las cosas que nuestro sistema nervioso quiere hacer siempre es ahorrarse energía, ¿sí? Entonces, muchas de las cosas que nos ocurren son hábitos, porque los hábitos no necesitan una inversión energética muy grande. No tenemos que ser muy conscientes de lo que hacemos cuando tenemos algo automatizado. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando no podemos transitar el trauma e integrarlo, lo que ocurre es que nuestro sistema nervioso se bloquea un poco y empieza a generar un patrón de comportamiento que su propósito es, de alguna manera, protegernos. Y protegernos quiere decir muchas veces protegernos de nuestro propio sentir, o sea, protegernos de sentir el impacto emocional del trauma, porque claramente si no sentimos que hay acompañamiento, ¿cómo vamos a tener la confianza de poder transitar las emociones tan intensas del trauma en soledad? No vamos a querer hacer eso. Para poder transitar emociones intensas necesitamos saber que hay una red que nos va a recoger y nos va a sostener mientras nosotras nos desmoronamos un poco. Pero si no hay esto, entonces tenemos que aguantar, ¿no? Tenemos que sostener. Y en ese sostener, claro, se generan patrones muchas veces de tensión y son los patrones que luego vemos realmente en nuestro cuerpo, ¿no? Aquellas tensiones crónicas, esa mandíbula que está siempre cerrada, estos músculos que están siempre en tensión. ¿Qué están haciendo ahí? Están conteniendo algo. Están conteniendo aquella intensidad que no sabe cómo salir, que no sabe cómo expresarse. Y entonces luego lo que vemos son los comportamientos que nos hacen saber que son indicadores de un posible trauma. Entonces, ¿qué es lo que vemos en nuestros comportamientos? Por ejemplo, vemos
una tendencia a desbordarnos emocionalmente, ¿sí? Ocurren cosas que en teoría deberían ser sostenibles, pero nuestra reacción es muy desmesurada, por ejemplo. Otras cosas que podemos ver son todos aquellos que se consideran trastornos de la alimentación, por ejemplo, ¿vale? Muchos de los trastornos que se están mirando simplemente desde el punto de vista psiquiátrico, por ejemplo, o psicológico, muchas veces, y la neurociencia está demostrando cada vez más, como muchas veces esas en realidad son respuestas que se han desarrollado después de un trauma. O sea, no son la causa, son el resultado, son una adaptación. Nuestro sistema nervioso, por ejemplo, se queda en un estado de hipervigilancia. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo es muy intenso porque no hemos perdido la capacidad de volver a un estado parasimpático, de relajación, de apertura. Entonces nuestro sistema nervioso se mantiene en un estado de hipervigilancia y entonces ahí es donde experimentamos ataques de pánico, ansiedad, miedos, incapacidad de decidir algo, por ejemplo. Todas esas son manifestaciones, comportamientos que ocurren muchas veces, y aquí claramente no estoy diciendo en cada situación, hay que mirar exactamente la historia de la persona, qué le ha pasado, etcétera, etcétera, pero podríamos decir que muchas más veces de lo que pensamos, estos comportamientos son la manifestación de un sistema nervioso que se ha quedado trabado, que no ha podido procesar algo y que todavía, por lo tanto, está intentando sostener una experiencia intensa y difícil. Vale, voy a pausar un momento y si os apetece podríamos tomarnos este momento cada una. No sé dónde estáis, tal vez estáis en un lugar que no lo permite y no lo facilita, pero si estáis en un lugar tranquilo, privado, en vuestras casas, tal vez os apetece ahora tomar un momento para observar qué está ocurriendo en el cuerpo. Simplemente con escucharme hablar de todo eso. ¿Qué sensaciones físicas se están activando en el cuerpo? Os invito simplemente a tomaros unos momentos para prestar atención, porque ahora también nuestro sistema nervioso está presente y está haciendo algo, ¿no? Nuestro sistema nervioso ahora está asimilando información, aparecen recuerdos, aparecen pensamientos y todo eso también tiene una correspondencia con nuestras sensaciones corporales. Entonces, es importante, una de las herramientas más potentes en la sanación del trauma es empezar a desarrollar el hábito de prestar atención al cuerpo, de prestar atención a las señales que el cuerpo nos ofrece. Entonces, ahora mismo, ¿cuáles son las señales que os llegan de vuestro cuerpo? ¿Cómo está la respiración? ¿Cómo está el latido del corazón? ¿Cómo está la tensión muscular? Bueno, entonces veo que ya son las 11:30. Mi propósito era ofreceros una breve charla introductoria de ese tema, traer esos conceptos fundamentales. Dolor de barriga, claro. Agitación, claro. Gratitud y alegría por poder entender, también. Tal vez las dos cosas a la vez. No hay una parte de nosotros que se alegra porque de repente entiende algo, pero también hay otra parte que dice, uy, que duele, ¿no? Entonces, las personas que estáis teniendo señales
difíciles, ¿no? Dolor de barriga, agitación. ¿Qué os parece utilizar las manos? ¿Ah? Poner las manos en la barriga, en el pecho y ofrecernos acompañamiento. ¿Sí? Esta es una de las cosas que más nos ayuda a transitar el trauma. Presión en el pecho, tristeza, tensión, claro, palpitaciones. Vale, claro, estamos tocando temas difíciles, no hay duda. Entonces vamos a tomarnos un momento para poner las manos, permitirnos sentir. Hay una parte de nosotras que se ha activado. También hay una parte de nosotras que tiene la capacidad de cuidar de eso. Y podemos imaginarnos que nuestras manos representan esa parte de nosotras que tiene la capacidad, aunque sea muy incipiente, aunque no esté muy desarrollada, pero tiene el potencial de cuidarnos. Entonces, poniendo las manos en el pecho, en la barriga, dejándonos sentir el tacto, el calor, la presencia de nuestras manos, eso tal vez le está ofreciendo a nuestro sistema nervioso aquellos mensajes tan fundamentales de estás a salvo, estoy aquí. Esa pertenencia. Nos la estamos ofreciendo a nosotras mismas, o lo estamos intentando, por lo menos. Eso. Y tal vez observar también si esto tiene algún tipo de efecto. Si algo se tranquiliza un poquito cuando ponemos nuestras manos, cuando prestamos atención a lo que nos está pasando. Eso es. Entonces, me encantaría veros, me encantaría escucharos, me encantaría saber cómo os ha llegado toda esa información. Si queréis, por supuesto, estaré encantada de recibir mensajes vuestros más tarde también si os apetece. Y lo que me hace ilusión es compartir con vosotras que a principio de julio voy a ofrecer un curso online de 4 sesiones, serán 8 horas en total, donde vamos a explorar todo eso en más profundidad, donde vamos a aprender y explorar lo que nos interesa, que es, vale, ¿y qué hacemos con todo eso? Vale, ¿cuáles son los caminos viables para sanar, para transformar el trauma, para acompañarlo, para integrarlo, para que nuestra vida no esté constantemente limitada y interrumpida por las secuelas del trauma? Así que si esa charla os ha parecido interesante, si habéis visto aquí algo que os podría servir, pues os invito a explorar esa propuesta que hago. Lo podéis hacer entrando en mi página web, que es integracionrelacional.com. También podéis dejarme un comentario y os enviaré los detalles si os interesa. Bueno, un placer compartir con vosotras esta mañana. Espero que acabamos esta charla en un lugar de suficiente tranquilidad. Sé que la información que he compartido puede ser removedora y a la vez considero que esa información es tan necesaria. Me gustaría que fuera información a la mano de todos y todas, porque creo que nuestra sociedad y nuestra cultura sería tan diferente si entendiéramos mejor nuestro sistema nervioso y nuestra manera de funcionar como seres humanos.
Así que os invito a estar en contacto conmigo, si os apetece. Os envío un abrazo muy grande, muy grande, muy grande. Muchas gracias por estar aquí esta mañana. Y bueno, y eso. Espero poder compartir más con vosotras. Me quedo aquí un momento más mirando lo que se está escribiendo. Gracias. 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 Un beso, Nana. Qué bonito. Me voy alimentando de vuestros mensajes. Gracias. Un placer. Un placer. Hola, Concha y Gina. Qué bonito veros. Gracias. Manesh. Ay, me alegro. Bueno, me quedaría aquí un buen rato. Me quedaría un buen rato porque claro, cada vez que veo un nombre, especialmente cuando son personas conocidas, pues claro, es un momento de conexión, ¿no? Un momento de pertenencia, que son aquellas cosas que tanto nos gustan, ¿no? Nos hacen bien. Bueno, deseo que tengáis un buen día y un muy buen fin de semana y estamos en contacto. Un abrazo a todas. Me encantaría poder tener el vídeo. Vale, ahora lo voy a colgar en el IGTV y creo que se va a quedar ahí para siempre. Pero también lo voy a intentar a bajar y luego lo colgaré tal vez en mi página. O, bueno, y si me envías un mensaje, Diamond in the Rough, no sé quién eres, pero si me envías un mensaje y consigo bajar el vídeo, te lo puedo enviar, ¿vale? Bueno. Bueno, me alegro que el poema os haya llegado. Gracias. Bueno, me desconecto. Un abrazo, que tengáis muy buen día y muy buen fin de semana. Adiós.